30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, como todos los domingos en vivo, son las 8 de la noche con 1 minuto. Y bueno, aquí está la papeleta electoral ya, aquí está la papeleta electoral de los 15 partidos políticos con sus 15 candidatos presidenciales. ¿La tiene aquí? Muy bien. Es una papeleta que ya el Consejo Nacional Electoral, luego finalmente de un sorteo que se realizó esta tarde-noche, definió y que lo que resta ahora es que se comiencen a elaborar estas papeletas presidenciales con 15 candidatos presidenciales. Son 15. Son 16 partidos políticos. Había un poco de controversia alrededor de este tema, pero son 15, aquí, exacto, aquí. Son 16 partidos políticos, pero 15 candidatos presidenciales, porque recuerde que en el caso del Partido Salvador de Honduras está unido también con el PINU. Entonces el PINU no tiene candidato presidencial. Si tuviera el PINU candidato presidencial, estaría aquí. O sea, en algún número, pero serían 16, evidentemente. Pero el Partido Salvador de Honduras, que está en la posición número 8, en la casilla 8, representa a estos dos partidos, al Partido Salvador de Honduras y el PINU. Muy bien. Así que son 15 candidatos presidenciales y 16 partidos políticos. Dicho esto, no podemos soslayar, no podemos obviar lo que ocurrió anoche, que impidió que este sorteo para definir esta posición en la papeleta presidencial se realizara en las instalaciones del Infob. ¿Qué pasó anoche? Bueno, pasó esto. Prácticamente hay acciones de protesta que generó este país. Bueno, con la elección ha generado tremendo disturbio, tremenda discordia. Todo esto. ¡Vamos al sorteo! ¡Prende la fija! ¡Abrirlo! Hay problemas aquí afuera. Miren ustedes. Una mujer imbécil. Pues, Miguel los está calmando aún después. Mira cómo fui agredido por ellos. Los amenazó con una. Yo no soy perro amarillo. Don Juan Ángel López es el portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, nos acompaña esta noche. Padre, bienvenido. Muy buenas noches, Edgardo. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en este programa tan gustado, que usted siempre acucioso, y se lo agradecemos, porque es necesario que haya periodismo de la manera como usted lo hace, en libertad y sobre todo llamando a la voz de la conciencia nacional y a la conciencia personal de cada uno. Le dejo ese mensaje a usted esta noche, padre, después de lo visto. ¿Qué impresión tiene la Iglesia Católica de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas? Bueno, la Iglesia Católica no soy yo, ¿verdad? Evidentemente hablo en primer lugar como ciudadano, como sacerdote, pero sin duda usted escuchó hoy lo que el señor cardenal dijo en la homilía que pronunció en Suyapa, los llamó pseudolíderes, y eso es efectivamente lo que hemos visto. Solo que tengo miedo, Edgardo, porque me decía mi abuelita que por la víspera se conoce la fiesta. Imagínese usted que estamos a 90 y tantos días de las elecciones y en una cosa que debería de ser el ejercicio normal, legal y ético para la elección de lo que usted acaba de presentar en esa papeleta, se han ido a los golpes. Cuando una persona agrede a otra de manera violenta es que no tiene argumentos. Cuando usted golpea a otro es que no tiene argumentos. Y eso es lo doloroso de lo que estamos viviendo, Edgardo. Porque fíjese usted, ¿ha escuchado alguna propuesta?
La política en este país en este momento consiste en denigrar al otro, en atacar al otro, en señalar por qué no debe gobernar este o esta. Pero no estamos proponiendo absolutamente nada. No hay planes de gobierno, no hay el respeto por la institucionalidad, porque los que representan las instituciones en el país han perdido toda autoridad, porque la autoridad es el resultado de que lo que yo digo es lo que hago. Y aquí hay una incoherencia inmensa entre aquellos que se dicen líderes y que no lo son, porque un líder, y usted ve cómo se tratan entre ellos, ¿verdad? Líder tal cosa, líder tal otra, pero no lo son, Edgardo, no son líderes, porque un líder conduce al bien, lleva al otro hacia algo mejor, pero lo que estamos viviendo, Edgardo, es todo lo contrario. Esto que acabamos de ver usted, pues yo lo he visto en otros videos también y muchos otros más. Usted no ha presentado los videos de las agresiones a la prensa. Usted no ha presentado esos videos que incluso agredieron gente de su medio. Y discúlpeme, pero eso tiene que terminar. Alguno me decía hoy, padre, es que el problema que tenemos en Honduras es que no hay por dónde pasar. A donde usted toque, sale pus. Porque es de todo mundo que estamos viviendo ¿cómo le diría? Una actitud de agresividad. Estamos todos con las uñas de fuera, queriendo ver en todos enemigos. Hemos perdido la moral política, hemos perdido la moral que nace del amor y del respeto hacia el otro. El otro puede pensar distinto a mí, eso es legítimo. ¿A qué me obliga eso, Edgardo? A ser más consciente de cómo defender mis teorías, de cómo defender mis posturas, pero no me lleva a verlo como enemigo. Esa sangre que ha corrido el día de ayer, no importa de quién sea ni del partido que sea. Lo que importa es que es sangre de un hondureño, de una hondureña, y esto tiene que terminar. No podemos seguir por este camino, porque este camino nos va a llevar a lo que muchos de estos pseudolíderes quieren, Edgardo, al caos. Nos están queriendo, nos están orillando a que no haya elecciones, a que haya no sé qué, porque realmente el camino que nos están llevando es un camino hacia el desastre. Yo creo, y se lo digo, tengo miedo, pero claro, tengo fe, más que otra cosa. Y ojalá empecemos a marcar a partir, no de hoy, de ayer y de anteayer, un cambio. Porque hay gente que le pregunta, pero padre, ¿cómo hacemos? Alguno ya le digo que me decía hoy, aquí padre, perdóneme, pero solo una intervención divina puede cambiar a estos cabezas calientes. Solo una intervención divina puede cambiar este país. Bueno, la intervención divina pasa por la libertad humana, porque Dios no crea títeres, no crea marionetas, crea personas con libertad y conciencia. Y es eso lo que necesitamos. Por eso cada uno de nosotros, desde el lugar donde está, tiene que empezar a actuar en libertad y en conciencia para poder buscar siempre el bien mayor. El problema, Edgardo, y yo termino, ya le doy la palabra, disculpe, es que se nos ha perdido de vista el bien común. Solo nos interesa el bien del partido, la línea de partido. Discúlpeme, Edgardo, que yo me precio de leer, de estudiar, de escuchar a todo mundo. Usted acaba de decir que son 16 partidos. Son 15 en la papeleta. Pido 1000 disculpas. No tengo ni la más mínima idea de quiénes son esos partidos. Hay un montón de partidos que no me sé el nombre, que no sé quién va de candidato. Como dicen en mi pueblo, no sé si en su casa los conocen, porque realmente el espectro es una cosa terrible. Usted mira algunos videos y usted notará cómo hay algunas cosas que cuestiona mucho, que hace pensar aquí hay otra de esos contubernios a los que nos han tenido acostumbrados los dueños de los partidos. Eso tiene que terminar. Tiene que terminar porque necesitamos una nación que sea realmente un Estado legítimo y que se legitime en la medida en la que la democracia se respete y el sistema republicano se respete. Que es eso lo que hemos dañado en los últimos años, en las últimas décadas, y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Y entre lo que usted y todos hemos visto que ocurrió anoche y que se haya registrado 1 o 2 personas fallecidas, había una línea muy delgadita, padre. Sí, sin duda, Edgardo. Mire que he colocado yo detrás de mí, ustedes lo miran, a Monseñor Romero, a Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero. Es un mártir, precisamente por decir lo que era correcto, por vivir y anunciar un evangelio que es evangelio de paz, de justicia y de verdad, porque la verdad nos hace libres. Usted lo acaba de decir, hay una línea muy fina entre pasar de golpes a muertos, y eso no lo podemos permitir. Ni los golpes ni los muertos, Edgardo, perdón, ninguna de las dos cosas. Tenemos que ser capaces de llegar, insisto, al respeto del otro. Sí, pero es que aquel dijo, es que el otro dijo. Pues hombre, para que haya una pelea se ocupan 2.
Y por lo tanto yo no voy a caer en ese juego. No tenemos que seguir ese juego. Hay que empezar a marcar la diferencia ya. No se puede seguir por este camino de autodestrucción, de autoaniquilamiento y sobre todo de aniquilamiento, del otro, solo porque piensa distinto a mí, porque tiene otra ideología o tiene otra manera de pensar, pero es hondureño. Y ese es el reto que tenemos, aprender a vernos como una familia. Mira, Edgardo, lo decía el Papa en uno de sus escritos más lindos, la encíclica Fratelli Tutti, que se la recomiendo a los políticos, sobre todo el capítulo 5, que nos habla de la mejor política. Y ahí el Papa invita a superar esos populismos, esa vida inmediatista de andar resolviendo las cosas de manera inmediata y a tener una visión de familia, de la familia universal, de la familia de nuestros pueblos. Mire, se lo digo con muchísima honestidad, Edgardo. Da vergüenza que se llamen padres de la patria los que están en el Congreso que son incapaces de sesionar de una manera transparente, de una manera que se venza la opacidad. Tenemos que superar eso. Ay, es que el Congreso no es el lugar para las reuniones porque no es un lugar seguro. Bueno, si una de las principales reuniones que tienen ellos, Edgardo, y discúlpeme, es en el Estadio Nacional, ¿no? Porque ahí hacen la sesión en la que se investe al presidente de la República. Bueno, ¿por qué no pueden hacerlo en un espacio abierto? Mientras no haya transparencia. Mire, Edgardo, son 3 elementos los que exige la ética política. Y los 3 en Honduras no existen. Transparencia, honestidad y lo que se dice en inglés accountability. Es decir, la capacidad de rendir cuentas. Y nosotros no estamos rindiendo cuentas. Mientras no haya esas 3 cosas, insisto, transparencia, honestidad y la capacidad de rendir cuentas, no vamos a tener un país que cambie. Hay que empezar ya. Hay que vencer ese claroscuro en el que nos han metido, que no va para ninguna parte. Usted no tiene claro el panorama. Y perdón, y digo usted en el sentido de que usted es uno de los periodistas, hombre, que está más al frente del asunto. Y dígame, ¿usted tiene claro para dónde vamos? ¿Hacia dónde nos están conduciendo? ¿Hacia dónde nos están llevando? Hombre, realmente estamos preocupados, Edgardo, y por eso tenemos que parar esto ya. Y es un llamado a todos los partidos políticos. No, es que los nacionalistas, es que los cachurecos, es que los de Libre, es que los de... Basta de eso. Basta de hablar así. Por favor, empiecen a hablar como hondureños. La bandera azul turquesa con 5 estrellas es la que nos cobija a todos. Y esa es más importante que la azulita con una estrellita, o la rojo con negro, o la rojo, blanco y rojo. Yo no sé cuáles son los colores de los otros partidos porque no los conozco, pero igual, evidentemente, El Salvador de Honduras, el Pino, lo que sea. Perfecto. Por favor, amor a Honduras. Amor a Honduras. Eso es lo que necesitamos. Porque aunque no nos guste como piensa el otro, insisto, pero sigue siendo hondureño. Y vamos a seguir. Mire, Edgardo, ¿qué va a pasar el día de las elecciones? Si esto fue por un puesto en una papeleta, imagínense, no van a aceptar el triunfo de nadie. Quien quiera que gane. Y si gana de manera honesta, que en Centroamérica es una cosa bastante difícil de lograr sin fraudes, entonces usted va a decir, no, este no fue, a pelearnos por aquello. Necesitamos adecentar nuestras instituciones. Es urgente, Edgardo, que haya transparencia, es urgente que alguien empiece a marcar la pauta, es necesario que haya rendición de cuentas, es necesario que desaparezca el cinismo y la mitomanía. Hay algunos que ahí pasan diciendo cosas que no son ciertas y se las terminan creyendo. Y el gran cinismo con el que hablan es gravísimo, Edgardo. Tenemos que parar esto, por favor, ya. Amen a Honduras. Eso es lo que le decimos a los periodistas. Perdón, a los periodistas no, pero a los políticos. Usted decía caos, pareciera que nos están llevando a una situación o a un escenario donde no haya elecciones y que detrás de todo esto pareciera que hay un contubernio. Edgardo, no lo digo yo, lo dicen los expertos en el asunto, yo no lo soy. Pero usted dice, el viejo refrán dice que cuando el río suena, piedra lleva. Y yo tengo que creer que hay detrás de todo esto unas manos, porque no solo es una, que están dirigiendo todo esto para generar ese tipo de actitud. Y esos son los dueños de los partidos que lamentablemente no han entendido que su tiempo ya terminó y que deben darle el paso al camino de la verdadera democracia y al respeto al sistema republicano. En menos de un mes, Edgardo, vamos a cumplir 200 años de una supuesta independencia. Yo acabo de escribir un artículo en mi columna en el Fides
y me hice la pregunta, como historiador y como ciudadano, ¿qué ha cambiado en 200 años, Edgardo? Quisimos liberarnos de una visión totalitarista hace 200 años, pero eso es el camino en el que estamos transitando. No en un sistema republicano donde hay independencia de los poderes del Estado, no en un sistema republicano donde las instituciones funcionan en base al cumplimiento de la ley. No estamos siguiendo un sistema republicano en el que la ley sirve para el beneficio de todos, sino que estamos siguiendo un camino en el que sencillamente, y no importa solo porque esté el partido este o aquel en el poder, es que todos tienen la misma tentación, controlarlo absolutamente todo. Y al controlar absolutamente todo, incluso hasta pretenden controlar a veces hasta la iglesia, los periodistas pretenden controlarlo todo, callar a todos y comprarlos a todos. Y por eso tenemos la crisis que estamos viviendo. No saben ser políticos, no saben el ejercicio de la democracia y del sistema republicano. Entonces, ¿qué ha cambiado en 200 años? Lamentablemente estamos volviendo a vivir lo mismo de lo que quisimos liberarnos. Totalitarismos, visiones absolutistas que no nos están conduciendo a ninguna parte. ¿Usted cree que habrá elecciones el 28 de noviembre? Confío en Dios y espero en Dios que así sea. Porque si no llegan a verlas esas elecciones, Edgardo, mire, seamos honestos, el único camino legítimo actualmente para hacer valer la voz de este pueblo son las elecciones limpias, transparentes, en las que haya efectivamente un proceso en el que podamos confiar. Y hablar de confianza en Honduras, ay Dios mío, Edgardo, es complicadísimo, ¿no? Aquí dudamos de todos. Ahí le aseguro que ahorita hay un montón de gente que está diciendo, ¿y ese cura para qué está hablando? Ese cura es ñángara, ese cura está de este lado, o ese cura... Mire, aquí en Honduras dudamos de todo mundo. Y como aquí en Honduras se le quita la fama a una persona con un pujido, y usted dice, no, pero es que ese padre, es que Edgardo Melgar, ya estuvo. Ya mató usted su integridad y su honorabilidad, porque así somos. Tenemos que aprender a confiar los unos en los otros, que la palabra dada se cumpla. Edgardo, la raíz de todo esto no está en hace 4 años, ni en 8 años, ni en 12 años, ni en el golpe de Estado, que para algunos es un antes y un después en Honduras, como que nunca había habido golpes en Honduras. ¿Ya? Hay algunos que la historia no le entienden y no queremos entender. Mire, Edgardo, recuerde lo que nos dejó la Comisión de la Verdad. Aquellos puntos que nos recomendaron después del golpe de Estado, ¿cuántos han cumplido? Y fueron a firmar los candidatos de que se iba a hacer esto y que se iba a hacer aquello, y no lo han hecho. Confiar en una persona que da su palabra y que no la cumple, ese es un riesgo para todos. Usted me pregunta, ¿habrá elecciones? Yo espero que sí, Edgardo. Sí. Pero sin duda hay dificultades para creer que vayan a ser lo suficientemente transparentes para que se lleve adelante un proceso que nos recupere la nación. Y lo que me preocupa es, confiando en que haya elecciones y que nosotros, la Iglesia Católica, las organizaciones de sociedad civil, todos debemos ir acompañando este proceso para garantizar que en efecto haya elecciones, señalando lo que se debe hacer, lo que está mal hecho o lo que está bien hecho. El punto es que lo que me preocupa es que se vaya generando un ambiente de tensión, con un olor a violencia, que la gente, con la intención premeditada de que el electorado no salga masivamente a votar, porque en la medida en que el elector no salga masivamente a votar en las mesas electorales, usted ya sabe lo que pasa. Ese es el problema. Totalmente de acuerdo, Edgardo. Me remito sencillamente al último comunicado, al último mensaje de la Conferencia Episcopal. En ese mensaje hay 4 párrafos que tenemos que leerlos todos los hondureños de una manera consciente, porque se dirige directamente al elector. Y pedían los señores obispos, yo lo resumo en 2 cosas. Primero, que sepamos elegir, no que sepamos votar. Y en segundo lugar, que seamos capaces, Edgardo, de ver cómo nos miran ellos, la mirada de ellos sobre nosotros, porque no les importamos, Edgardo, así de sencillo. Porque no les importa a la gente, solo les importa su billetera. A muchos de ellos lo único que tienen son intereses mezquinos. Y lo peor del caso es que son intereses muchas veces motivados por el afán de tener y el afán de poder. Y eso hay que saberlo, hay que remitirnos a cómo han actuado, Edgardo. Revisemos cómo han actuado. Y digo, de todos los partidos, porque aquí hay que pasarle raíz cuadrada a todo mundo para descubrir cómo me miran ellos a mí. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Saber elegir,
saber distinguir entre eso de votar en plancha. Ay, eso es en contra de la democracia, la iglesia, ahí se meten esas cosas. Por favor, hombre. Sí. Ya planchados vamos a quedar porque desde hace rato vienen planchando ellos. Sí. Entonces, hombre, si es que seamos honestos, hombre, basta de esto. Hay que, mire, yo la vez pasada, Edgardo, se lo digo, se lo confieso, y yo lo vengo diciendo desde hace ratos. En las elecciones pasadas, me costó encontrar los 23 candidatos a diputados de Tegucigalpa, en Francisco Morazán. Me costó, Edgardo. Le prometo que allá estaba yo con el lapicito. Padre nuestro, que estás en el cielo. Yo estaba rezando, porque en serio, Edgardo, era una cosa terrible aquello, ¿no? Yo ahorita no lo sé, no conozco a los candidatos, no he visto la sábana esta que nos quieren poner de candidato. Pues imagínate Tegucigalpa y en Francisco Morazán y en Cortés, ¿cómo va a ser esa vaina? Va a ser complicado. Imagínese, en fin. Aquí le saco el dato, vamos a ver. Fíjese que, por ejemplo, son 15 partidos políticos, ¿verdad? 15 partidos y cada uno tiene que tener sus planillas. De Francisco Morazán, por ejemplo, que son 23 diputados. De 15 partidos por 23 cada uno, va a tener usted 345 candidatos a diputados en Francisco Morazán. ¿Me permito corregirlo? Perdón que no quiero hacer de pecar de malo, pero acuérdese que no, son 16. Porque en los diputados, si no van juntos... Ah, es cierto, el PINU, perdón, es cierto. Ellos van solo a la alianza presidencial. Exactamente. Entonces, 16 por... Tiene toda la razón, padre, gracias. 16 por 23, 368. Madre de Dios. No, es que esto va a ser una cosa... Sí. Vaya, no, igual, yo creo que sabe que, no sé si usted estaría de acuerdo, no sé, en ser más exigente, más estricto, tal vez, no sé, padre, en la inscripción, más exigente, más estricto, más riguroso, en la inscripción de candidaturas independientes a presidente y también de partidos políticos. Y no solo eso, en cuanto a la inscripción, sino que después, si no sacan determinada cantidad de votos a nivel electivo presidencial y de diputados, cierta cantidad de diputados, ¿no? Pues que no vuelvan a participar en el próximo proceso electoral. Ser un poco más estrictos con eso, porque ya sabe usted que muchos de estos candidatos presidenciales, evidentemente, y estos partidos políticos no van a tener la representación en la mesa electoral. Y cuando la tienen, las credenciales, ya sabe usted lo que pasa y lo que ha pasado históricamente con las credenciales aquí en Honduras. Edgardo, vamos, remitámonos a la historia reciente. ¿Ok? No nos vayamos tan lejos. Primer punto, Edgardo. No se cumple la ley. La ley debemos cumplirla todos. Y hay una legalidad en la inscripción y en la manera de inscribir. ¿Cuántas firmas se necesitan para inscribir un partido político en Honduras? Si usted vuelve a sacar su calculadora o su celular y hace ahí la cuenta, óigame, si suma todos estos partidos pequeños, que algunos les están llamando partidos de USB, a mí me llama la atención esa manera. Ya no son ni de maletín siquiera. Ni siquiera de maletín, es que ya para qué va a llevar un maletín, mete usted la USB aquí en el bolsillo, ya la lleva, pues ya estuvo. Es fácil, no sé si me explico. Entonces, digo, ¿cuántos necesitan? Y en la práctica, ¿cuántos han votado? ¿Se acuerda usted en una cierta elección que hubo hace algunos años, que en la urna donde votaba la familia de uno de los candidatos no sacó un tan solo voto? Sí, así es. Ni su esposa votó por él. Sí, sí. Entonces, óigame, dígame si esto no es un llamado de atención. Sí. Porque lo que están haciendo es, logrando que todos dudemos de lo que se hace. Sí. Espérame, ¿qué me estaba diciendo, perdón? Dígame. Los candidatos independientes, ajá. Solo es candidatura presidencial, ajá. Entonces, ¿cuántos partidos son finalmente? 14, están corrigiendo, que son 14 partidos que sí llevan planillas para diputados. Entonces son 320. Bueno, pero imagínense aún así, 322 para 23 nada más. Ahí sí va a tener chance para escoger. Mire, no me haga hablar, que yo después me voy a tener que ir a confesar por culpa suya, ¿ok? Pero, hombre, esto es grave, ¿verdad? Sí, absolutamente. Es decir, sí que lo peor del caso, yo insisto, y por favor, los 322 de Francisco Morazán, no me malinterpreten, que no quiero meterlos a todos en el mismo costal, pero, vamos, ¿a quién representan? Pedimos, mire, Edgardo, venimos pidiendo desde hace años, no de hace 4, 8, 12, no, venimos pidiendo desde hace años distritos electorales. Que yo sepa quién es mi diputado, quién me representa. Yo vivo aquí en Miraflores, ¿quién me representa a mí? Son 23, pero ¿a quién le voy a reclamar? ¿A quién le voy a ir a pedir si no sé? Y luego ya le digo, tiene que terminar, mire, yo lo vengo pidiendo desde hace ratos. Hablé
con un amigo suyo que está en el cielo, esperemos en el Señor que así sea, yo tengo fe que sí, con don Carlos Ride. Para la Navidad del año pasado hicimos un programa especial y él me hablaba justamente de esta situación, Edgardo. De esto hablamos, con don Carlos, que yo le tenía un aprecio muy grande a él. Fíjese usted bien, hablábamos de la necesidad que hay, necesidad urgente, de que efectivamente cambie la manera de pensar en el hondureño. Porque ¿sabe cuál es el éxito de ellos? Edgardo, lo que usted decía, no tocamos ese tema y perdón que me salí por la tangente. Es que nos están orillando a, ¿para qué voy a ir a votar? Sí. ¿Para qué? Si es que van a seguir lo mismo. Sí. Si ya sabemos que estos hacen fraude, Sí. que se va a ir la luz en el Infop. Sí. Ya, y entonces ya sabemos que eso pasa, que de la noche a la mañana aparecen los votos rurales. Sí. Ya lo sabemos. Entonces, ¿para qué voy a ir a votar? Con muchísima más razón, queridos hondureños y hondureñas. Este es el momento en el que tenemos que hacer valer nuestra voz. Y a los que están en las mesas, que se atrevan a no venderse, que dejen de comprarlos, tengan decencia, que si les ofrecen 3,000, 5,000 empiras, del dinero que sea, ese dinero maldito, cuando usted vende una credencial, cuando usted se vende en la urna, ahí en la mesa receptora, usted, ese dinero es dinero mal habido. Y eso es comida para hoy y hambre para mañana, porque no se van a acordar de usted los que le dieron ese dinero, porque se lo van a olvidar inmediatamente. Por favor, a los que van a las mesas, sean personas rectas, íntegras, no vendan su dignidad, que usted no tiene precio, usted respete la legalidad y hágala valer. Tremendo. Contundente, padre. Le agradezco mucho, ha sido un privilegio conversar con usted esta noche. Espero que podamos seguirlo haciendo para irle tomando el pulso a todo este proceso electoral y tratar de enrumbarlo de manera correcta. Gracias, padre Juan Ángel López. Siempre es un gusto conversar con usted y me alegra mucho saludarlo. A la orden, Edgardo, un saludo a la distancia y usted siga adelante. No se canse de hacer el bien, por favor, porque mire, ese es el gran problema, que nos sentimos solos frente a esto, ¿no? Y nos sentimos amenazados de cualquier cantidad de lados, y usted bien lo sabe. Sí. Y eso con mucha más razón, porque como decía sabiamente el Quijote a Sancho Panza, si ladran los perros es que avanzamos. Hay que avanzar, Edgardo. Avancemos, así es. Gracias, padre. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Don Olvan Valladares es un reconocido analista político nacional, de temas nacionales, temas sociales, temas internacionales. ¿Cómo está, don Olvan? Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Edgardo, buenas noches. Ya estamos. Sí, estamos. Aló. Sí, vamos bien, vamos. Ah, bueno. Sí. No, gracias, sí. Es que estoy ligeramente desfasado con la televisión y el sonido. Pero bueno, ahí vamos. Gracias, Edgardo, pero sobre todo muchísimas gracias a los miles de televidentes que esta noche están pendientes, como todas las demás noches de domingo, de este programa que es un programa tan bueno, es un programa tan aleccionador, es un programa que está siempre pendiente de los temas más importantes para el país y que en estos momentos se vuelve todavía de mayor relevancia porque estamos empezando un proceso, el proceso final, la etapa final de un proceso eleccionario que tiene que convertirse en un parteaguas en este país. Estas próximas elecciones de noviembre que tienen que llevarse a cabo. Es más, yo soy de los ciudadanos que me resisto a siquiera pensar, como muchos hay, que tal vez haya elecciones. Señores, en Honduras tienen que haber elecciones porque tienen que haber. Edgardo, y creo que todos los medios de comunicación coincidirán conmigo, en el sentido que el país no tiene tiempo para seguirlo perdiendo, buscando caminos que desde hace, no digamos 40 años, que desde hace 200 años Honduras los está persiguiendo y que, como bien lo dijo el padre Juan Ángel López, que siempre es tan contundente, tan preciso, tan claro en sus exposiciones. Como lo dijo él, es hora de que Honduras empiece a caminar. Yo
Edgardo, en este encierro, en este arresto domiciliario, he tenido oportunidad de navegar por las redes y los sistemas internacionales de noticias, de análisis económicos, análisis políticos, y yo quiero decirle que me da un dolor en el alma enorme. Quizás este es algo que la gran mayoría del pueblo hondureño no tiene la facilidad de hacerlo. Pero cuando yo veo programa tras programa, análisis tras análisis, tratándonos de la manera más despectiva, calificándolos de lo peor que existe en el mundo, de la calaña más abyecta que hay. Yo como hondureño me hierve la sangre porque tengo sangre catracha, no llevo horchata en mis venas, y me duele que la conducción de este país, que la dirigencia de este país, no diga esta boca es mía. Aquí se nos ha tildado de corruptos, se nos está tildando de violentos, y cuando nos ubican en esas dos cosas tan terribles, no nos dicen que somos, nos dicen que estamos en la cabeza del mundo en corrupción y en la cola del mundo en desarrollo. Entonces, ¿a qué hondureño no le va a doler eso? Los jóvenes de los años 50, 60, que decidimos en aquel tiempo romper los ombligos con la tradición política, que ya tenemos 40, 50 años de estar en esta lucha. Lo que anhelamos es, Edgardo, ver que no nos llegue el último día de poder respirar en esta tierra sin que hayamos visto el inicio de un cambio en el país. Un cambio, la nueva Honduras que en realidad hemos soñado tantos hondureños. Esa nueva Honduras que ahora forma parte de un eslogan oficial del gobierno y que no existe, que no se ve en ningún lado. Yo creo que nosotros somos merecedores de mejor suerte y en realidad le garantizo a usted que el anhelo más grande, y estoy seguro que el padre López comparte conmigo, es que estos programas no sirvan solo para un relleno de domingo de los televidentes. Bueno, no tengo otra cosa que hacer, voy a ver 30-30. No, es para que le saquen el jugo a estos programas. Es para que lo mastiquen, lo digieran y que venga una digestión de lo que se dice y que las palabras no caigan en saco roto. Cuando la Iglesia Católica y otras demás iglesias responsables señalan el camino correcto para llegar a una meta de cambio social, de cambio político, de transformación económica, es precisamente porque sí existen maneras de lograr. Pero si termina esta noche, estas palabras se escucharon pero no se entendieron o no se quisieron entender, entonces habremos desperdiciado un espacio valiosísimo, un programa como estos que no existen en muchas partes del mundo. Yo, en ese sentido, tal vez hasta aquí llego en esta entrada. Me entusiasmo tanto, Edgardo, que a veces se me ve el tiempo. Pero bueno. Don Olban, usted ha dicho, y creo que es más que correcta y oportuna su apreciación, deben haber elecciones, habrá elecciones y todos a votar, punto. Correcto. Es más, ni siquiera lo dudemos, tienen que haber elecciones. Eso. Y si hay algo que tenemos que... Sí, si algo tenemos que golpear los hondureños, y todos, indistintamente del partido político en que militemos, es que ¿por qué vamos a tener que dejar que esta situación de incertidumbre, de zozobra, de violencia, ¿por qué le vamos a permitir que continúe? Sí. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la razón para que no existan elecciones? La única forma de contemplarlo es un continuismo más ilegítimo y constitucional, con excusas pueriles como las que se han dado a toneladas en estos últimos días, meses, en estos momentos en que todo tenemos excusas para todo y todos lo ciframos alrededor de mentiras, de fantasías, de ilusiones, de artefactos artificiales. Así justificamos las sedes, así justificamos
los problemas económicos del país. Así pretendemos excusar los problemas de las corrupciones que se han visto en el campo de la salud pública, de la incapacidad y la indolencia que ha habido en el manejo de la pandemia. Todo le pretendemos dar una excusa, pero no es cierto. Y la única forma de hacerlo es con ese instrumento que nos da la democracia que se llaman elecciones. Y en esas elecciones no van a servir de nada si no modificamos la actitud de los hondureños en relación con para qué vamos a las urnas, a qué vamos a las urnas. Porque si es continuar con lo mismo, y cuando me refiero a continuar con lo mismo, no crean que me estoy refiriendo solamente a la política, al gobierno, al ejercicio administrativo de este gobierno. No, me refiero a continuar con todo lo que hemos vivido en los últimos 200 años. Un periodo post-independentista, colonialista, feudal, después unos intentos de hacer democracia que nunca fructificaron. No, todo eso es lo que pretendemos cambiar. No a eso, y es la única forma en que vamos a empezar a ver la luz en ese túnel tan largo, tan prolongado que hemos tenido que sufrir los hondureños durante tantos años. Su mensaje para los políticos esta noche, ¿cuál sería, don Olban? Para la dirigencia política, perdón, para la dirigencia política. Sí. Mire, yo creo que la dirigencia política tiene que entender, y esto está en los escritos de los pensadores, no de ahora, no de los contemporáneos. Cuando uno lee Platón, cuando uno lee Aristóteles, La República de Platón, cuando uno lee los grandes filósofos de aquellos tiempos, se da cuenta que la persecución del bien común, que la búsqueda de la libertad, de la justicia en todos los campos, no es de hoy, es de muchos, muchos años. Entonces, el mensaje a los dirigentes es que son responsables de lo que le pasa a este país. No, la pobreza no es el resultado de una cosa que cayó del cielo y que Dios nos castigó y nos hizo pobres. No, la pobreza es el producto de malas administraciones públicas, porque es el desaprovechamiento de los recursos naturales, de las ventajas competitivas, de las ubicaciones geoestratégicas que tenemos los países en el mundo. Y Honduras tiene unas riquezas increíbles. No son las riquezas que están en el escudo nacional de las minas, de los bosques. No es tanto así. Son otro tipo de riquezas que nosotros las hemos desapercibido, pasado desapercibidas por incapacidad. Y los líderes los buscan los pueblos. Los líderes nuestros no los han buscado los pueblos. Los líderes nuestros han sido producto de su sagacidad, de su capacidad, pero yo he acuñado una palabra que ahí me disculpan ponerla en este medio, pero en Honduras lo que ha existido en demasiados líderes políticos y líderes entre comillas, porque los verdaderos líderes tienen otras cualidades, particularmente el sentido de los valores, pero lo que tenemos en Honduras son conductores, dirigentes con capacidad que viene de la capacidad de la boca, el del hablar, el de dar un buen discurso, el de proponerle al pueblo ilusiones, marcos estratégicos que no vienen al caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recomendar? Uno, más moral. Ya, no esperen que la vindicta pública caiga encima. Más moral, más honestidad en admitir si uno es capaz o no es capaz. Manejar un pueblo, manejar un gobierno, no es asunto, como diría mi excelente amigo Quique Ortiz Colindres, no es asunto de trompudos, es asunto de capaces, es asunto de hombres y mujeres diligentes, previsores, visionarios. Ese es el que tenemos que perseguir. Por ejemplo, en este momento, si hubiera una pregunta, ¿por quién puedo votar? Yo no les voy a decir por quién pueden votar. Yo sí les voy a decir con todo el corazón por quién no deben ni siquiera acercar el lápiz
en las próximas elecciones a la casilla donde estén las figuras, las caras de aquellas personas que han sido señaladas como corruptos y que están persiguiendo un continuismo en el Congreso de la República, en los ministerios públicos, en la sociedad en general. Por eso es que no tenemos que votar, hay que identificarlos. Y eso es algo importante para el pueblo, que es importante también que lo sepa. Tenemos tiempo para escoger. No esperemos al último día y al último minuto para enfrentarnos a una sábana de candidatos y ver dónde vamos a ubicar nuestras X. No, con tiempo consulten a los que pueden saber un poco más. Indaguen, pregunten cuál es la trayectoria de estas personas. Busquen la calidad humana de los candidatos. No importa que no sean doctores en filosofía, grandes abogados, no. Miren, yo he pensado siempre que después de haber estado tantos años en el Congreso, que la verdad es que en Honduras los responsables también han sido demasiados egresados de nuestras almas mater, de nuestras universidades. No es cierto que el campesino iletrado o el obrero sin experiencia sea el responsable de este país. No, estas mandracadas que se hacen todo el día son producto de gente egresada de la universidad, de la nacional o de las universidades privadas que existen. O sea, que no nos escondamos detrás de mentiras. Entonces, al pueblo hondureño es abrirle los ojos. Y este programa, enhorabuena, hoy que hemos demostrado que las cosas se pueden hacer con decencia y transparencia, hoy que ya se realizó hace unas pocas horas el sorteo que ha estado provocando tantos problemas, hoy tenemos que empezar ya el tramo final, como en una carrera olímpica, de escoger nuestra mejor gente para los próximos 4 años. Don Olva, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un gusto conversar con usted y escucharlo y tenerlo aquí en el programa, sobre todo. A la orden, igualmente, y gracias por el honor de estar con ustedes. Gracias. Don Olvan Valladares fue candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad Pino, fue diputado también en varios periodos en el Congreso Nacional por el Pino y actualmente es analista político. Le recuerdo, hoy finalmente se realizó el sorteo. Aquí están los 15 candidatos presidenciales. Este es más o menos una muestra de la papeleta que usted va a recibir el 28 de noviembre para votar por cualquiera de los 15 candidatos presidenciales que aparecen aquí. Recuerden que en el caso del Pino hay una alianza con el Partido Salvador de Honduras, por eso son 15 candidatos y no 16. En unos minutos, el doctor Omar Videa tiene unas gráficas y una información de última hora importante para ustedes. Antes, vamos a conversar también con un expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con un tema que sugiero no se lo pierda. Ya volvemos. Don Amílcar Bulnes es expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Nos acompaña en unos minutos esta noche. Don Amílcar, buenas noches. Muy buenas noches, don Edgardo. Un placer estar con ustedes. Y aquí pues que podamos contribuir con este tema que va a tener grandes repercusiones en la vida de Honduras en general y particularmente de los vecinos de Tegucigalpa y sus departamentos que están alrededor. Bueno, don Amílcar, el 15 de octubre, no sé si usted tiene una información diferente, pero la información que tenemos aquí es que el 15 de octubre próximo, Toncontín deja de operar vuelos internacionales. ¿Es así, don Amílcar? Así es. Y fíjese que yo quisiera empezar a platicar con usted y con su distinguido auditorio con 2 temas que tocaron las personas que me antecedieron la palabra. El padre Juan Ángel habló de bienestar común, de bienestar de la sociedad, como un quehacer fundamental de los políticos que aspiran a llegar al poder. Los políticos llegan al poder, deben de llegar al poder para dar el bien común a toda una población. Y es lo que no ha pasado con estas decisiones que están tomando con Toncontín. Y lo que se habló también, que dijo mi estimado amigo Olvan Valladares, que estamos celebrando los 200 años. Pues para que sepan, de los 200 años que estamos celebrando, Toncontín tiene la mitad. Toncontín tiene 100 años de estar funcionando. Entonces se unen los temas con esta barbaridad que nos quieren hacer. Definitivamente las condiciones que van a tener todos los 600,000 pasajeros que anualmente
según cifras del 2019. Es probable que para el próximo año sean más. Sí. Van a penar yendo a tomar sus vuelos a Palmerola. Va a tener muchas consecuencias negativas, en primer lugar para el ciudadano, que es a quien se tiene que deber. O sea, son personas que van a incrementar entre 500 y 1000 empiras su transporte terrestre de Tegucigalpa a Palmerola. No importa de dónde vengan, de Olancho, del Paraíso, de Choluteca, de cualquier región de Francisco Morazán, se les va a incrementar, pero no solamente es eso, sino la forma en que manejaron esta licitación de Palmerola fue tan nefasta que, adicional al costo que estamos pagando, vamos a tener que pagar aproximadamente 300 millones de lempiras más de peaje nuevos, por lo que van a utilizar 5,000 vehículos adicionales diarios que van a ocurrir. Pero no solamente es eso. Yo no he visto, tal vez usted, Edgardo, un plan que diga cómo van a llegar todos estos pasajeros que se van a desplazar, 600,000 o tal vez más, tal vez 700,000, a Palmerola en una carretera de baja velocidad, porque en esa carretera no se puede desplazar rápido. Entonces está hablando de que del Durazno, con 5,000 vehículos más que se van a desplazar, no solamente los viajeros, sino que los aeropuertos en general son centros de servicios. Van a haber las cargas, descargas, una serie de situaciones que se dan en un polo de intercambio comercial como es un aeropuerto, generan más visitas que los que van a tomar un viaje. Entonces, ¿cómo van a hacer si no hay planificado absolutamente nada estas colas de carros? O sea, yo creo que es algo inaudito lo que está ocurriendo. Pero yo más bien creo, Edgardo, que debemos de enfrentar brindando soluciones. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Y la vía de la solución de esta situación que nos están cargando el gobierno actual, desde el momento que tomó posesión el actual gobernante hace 12 años, porque hace 12 años él fue presidente del Congreso, y se ha ensañado de alguna forma con la población con este tipo de medidas, pasa por una decisión política del gobierno. El gobierno, así como ha tomado decisiones políticas, ahorita estamos viendo una intervención de la EH, una decisión política de intervenir. ¿Por qué no interviene el contrato de PIA, a donde, sin estar en las bases de la licitación, darles el aeropuerto de Tegucigalpa, lo metieron? Es una colita que está ahí al final, no estaba en las bases, se agregó al final. O sea, de la misma forma puede llegar y decir, señores, vamos a ver cómo podemos manejar de la mejor manera. Hay que hacer una aclaración también, Edgardo. Nadie está en contra de Palmerola. Eso ya es cosa juzgada, está ahí, no se puede revertir, pero que no sea a costa del bienestar de la población que está aquí en Tegucigalpa y sus alrededores, en Olancho, en El Paraíso, en Choluteca, y que va a estar llegando dentro de poco tiempo a 1 millón de personas que se van a ver sometidas a un martirio cada vez que vayan a querer hacer una gestión al aeropuerto de Palmerola. El 15 de octubre ya entra operaciones supuestamente de Palmerola y los vuelos internacionales se acaban en Toncontín. Es decir, si usted vive en cualquier, como decía, Olancho, El Paraíso, Valle, Francisco Morazán, Choluteca, esta zona centro-sur, oriente, usted tiene que ir a Palmerola para un vuelo internacional. Toncontín quedará para vuelos locales, es decir, vuelos nacionales, San Pedro Sula, Islas de la Bahía, La Ceiba, y para vuelos regionales a nivel centroamericano, don Amílcar. Mire, eso es lo que dijeron, pero la verdad es que nadie les cree. Nosotros pensamos que ahí hay unas 250 manzanas que están en la zona de mayor plusvalía de Tegucigalpa y que sin ninguna duda la van a convertir en viviendas, centros comerciales. Dejarán el área de la Fuerza Aérea como un helipuerto para uso militar y de la policía. ¿Y cómo van a sostener eso? Si la finalidad con que se hizo eso fue hacer un lucro escandaloso, que está integrado, está ligado al peaje, a consumir más combustible y todo cargado al pobre hondureño, al pobre usuario del aeropuerto, que es el que va sobre sus espaldas. Va a caer todo ese costo oneroso solo para hacer un negocio
un negocio redondo que va a ocurrir. Entonces, yo no le veo realmente de que la decisión vaya encaminada a dejar solamente para vuelos nacionales, porque no existen las condiciones de esta manera. Sí podría haber que se entregara a una asociación sin fines de lucro, como ya manejó la Cámara de Comercio, antes de que se diera en concesión, con mucho éxito, para que ya en una matriz empresarial se vea cómo se puede hacer para que Tegucigalpa, manteniendo su categoría internacional, que no tiene que hacerle cosquillas a Palmerola, porque Palmerola va a tener toda la ventaja de un aeropuerto grande, tarifas pequeñas o bajas, vuelos nocturnos, pero es que las líneas decidan si alguna quiere dejar mantener vuelos en Centroamérica o para Estados Unidos o para México. Eso ya va a depender de las líneas aéreas. Va a ser difícil competir con Palmerola. Sin embargo, se puede dejar el aeropuerto de Tegucigalpa bajo condiciones de operabilidad, olvidándose de hacer un pingüe negocio, sino que sea de uso para toda esta población. Don Amílcar, muchas gracias por aceptar esta conversación con el noticiero y por supuesto que seguiremos conversando sobre este tema, lo que queda de agosto, septiembre, antes de que ocurra lo que usted nos ha dicho esta noche, a partir del 15 de octubre. Pareciera que están como a la carrera también, queriendo echar a andar Palmerola, ¿verdad? No sé si tiene esa impresión usted. Y déjeme decirle algo, Edgardo, y a los amigos de la Costa Norte. El año pasado se suspendió la concesión para el nuevo operador de Palmerola y la asumió una empresa del Estado. En este momento, el Estado es cómplice de PIA, por lo que es lo mismo, los que están ahí. Cuidadito le entregan el aeropuerto de Villa Morales, el de Ceiba y el de Roatán a la misma empresa operadora, porque van a ser dueños de todo el movimiento aéreo de Honduras. Y eso no se debe permitir. O sea, la empresa operadora de Palmerola le entregaron sin licitación Toncontín. Sin licitación. Se la agregaron. Se la regalaron. Es más, de hecho, en este momento, todo lo que ha recibido por alquileres, por impactos, por todos los servicios aeroportuarios que dan, entran directamente a PIA y en ningún lado va a ver usted que haya una rendición de cuentas si el Estado hondureño está recibiendo algo. Aparte que no va a recibir ningún canon ni va a pagar ningún impuesto. Gracias, don Amílcar, de nuevo. Muy amable. A sus órdenes, Edgardo. Ha sido un placer. Gracias. Don Amílcar Bulnes, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, sobre este tema de Toncontín, que sin duda alguna dará mucho, pero mucho que hablar en los próximos días y semanas. Vamos a un corte comercial. Doctor Omar Videa, gracias por acompañarnos esta noche, como todos los domingos. Buenas noches. ¿Tiene una gráfica aquí? ¿La tiene usted aquí impresa? No. Sí tengo. Pero solo présteme esa. Esta es la de ahorita, ¿verdad? Esta es la de ahora. Nueva, ¿verdad, doctor? Esa es la fresquita. Ok, bueno, aquí usted sabe que tenemos el vacunómetro. El vacunómetro tenemos el dato de cuántas dosis se han recibido y cuántas se han aplicado. Y otra gráfica también del vacunómetro de la población objetivo, que son un poco más de 7 millones de hondureños a vacunar con 2 dosis. ¿Cuántos no han recibido ninguna? ¿Cuántos han recibido una? ¿Y cuántos han recibido 2 dosis? Vamos a la pausa comercial. Tendremos esa información y una información de última hora además, que debe preocupar mucho, sobre todo a los hospitales, a los médicos que ven pacientes, sobre todo en condición ya de gravedad. Ojo con esto, hay una información de última hora sobre este tema. Y además, trae una nueva gráfica sobre el vacunómetro el doctor Omar Videa, el vacunómetro departamental. ¿Cuáles son los departamentos que han avanzado en la vacunación con el esquema completo? Es decir, con las 2 dosis. ¿Qué departamento va punteando con las 2 dosis a su población? Ya volvemos. Doctor Omar Videa, aquí en Tegucigalpa, el doctor Miguel Sierra Hoffman en Victoria, Texas. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Hola, Omar, ¿cómo estamos? Buenas noches, mucho gusto. Muy bien. La primera noticia. Por invitarme otra vez. Muy bien, si usted no necesita invitación, doctor, usted es parte de. Igual que, obviamente, el doctor Videa. Muy bien. La primera noticia, atención todos. Hay varias noticias esta noche. Seguimiento, porque vamos rapidito con esto. Lo primero, la FDA, que es el control de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, planea dar la aprobación total de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 mañana lunes. O si se tarda, si no puede ser el lunes, puede ser el martes o miércoles, pero se está anunciando que para mañana lunes o esta semana,
La FDA planea otorgar la aprobación total a la vacuna de Pfizer. ¿Qué significa eso? Significa que esto va a permitir a las casas farmacéuticas comercializar sus vacunas directamente al público en general. Ya no solo venderlas a gobiernos como ha sido desde el inicio de la producción y la venta de estas vacunas. Es decir, una vez que la FDA le dé esta aprobación total a la Pfizer, me imagino que en Estados Unidos, y no sé si eventualmente aquí en Honduras, no sé cómo será esto, lo va a explicar el doctor Sierra Hoffman y el doctor Videa, la va a poder comprar en una farmacia. Doctor Sierra Hoffman, sobre ese tema, por favor. Sí, bueno, lo más importante, pienso yo, es que le va a dar seguridad a la población, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Que eso es lo que estaba esperando la aprobación final de la vacuna. No sé si va a cambiar la comercialización. Ahorita en Estados Unidos es gratis. Usted solo va y pone el brazo y punto, ¿verdad? Solo enseña su carnet y ya está. Ahora, el beneficio que le miro yo, más que sea la comercialización, es el hecho de que ya viene con una estampa donde dice que la vacuna es segura, eficiente. Ya hay bastantes datos, ya no estamos como en diciembre. Eso es el mayor beneficio de la aprobación de la FDA. O sea, porque en este momento todavía estamos bajo la aprobación de emergencia. Correcto. Ahora pasaría, en el caso de la Pfizer, a la aprobación total. Doctor Videa. Sí, correcto. Eso lo que está ocurriendo es que pasa a un escalón más Pfizer y pasa a una aprobación ya que da la seguridad. Pasa a la fase 3, la fase experimental en amplia población, como se había dado en este año 2021 y desde los experimentos que se comenzaron a realizar el año pasado. Entonces, al lograr eso, ya quedará como la aprobación que tiene la vacuna de influenza, la vacuna de sarampión, rubiola, paperas. O sea, es la primera vacuna que se convierte de manera o se convertirá de manera oficial en una vacuna aprobada con todos los estándares que todas las vacunas siguieron en tiempos atrás. O sea, eso implicaría para Honduras, doctor, que gremios aquí o sectores pueden tratar de comprarla directamente. Ya no tendremos ese obstáculo o esa prohibición que tenía que ser a través de gobierno. Bueno, realmente todas las otras vacunas sí pueden, instituciones, tanto públicas y privadas, comercializar la vacuna. O sea, al tener este estatus, se abre esa posibilidad que siempre es regido por la Secretaría de Salud, pero usted sabe que todo el resto de vacunas ya con aprobación fase final tienen ya la comercialización en el país. Entonces, no sería descabellado pensar que en los próximos meses pudiese tener la apertura. Yo pensaría que lo que usted sugiere es importante en función a aperturar mayor probabilidad de vacunación que puede llevar a través de empresas, ¿verdad?, que puedan beneficiar a sus empleados, como fue una estrategia que en su momento se pensó a través de la empresa privada y que finalmente pues no llegó difícil, a fin. Es muy complicado porque todo estaba concentrado, las negociaciones a través de gobiernos. De gobierno, sí. Muy bien, sobre todo pensando ahora en la dosis de refuerzo, ¿verdad? Por supuesto. Y la vacuna de Pfizer es la que apunta a ser la vacuna del refuerzo para toda la humanidad. Sería la primera que ha hecho estudios ya que están concluyéndose para lograr esa validación para que sea la vacuna Pfizer la que sea la vacuna de refuerzo. Ok, aquí está una noticia de última hora. ¿Está ahí el doctor Sierra Hoffman? Es importante que... muy bien, gracias doctor. Muy bien. Quiero informar que de manera oficial la compañía farmacéutica Roche, que es la productora de el tocilizumab, un medicamento que usted estoy seguro ha escuchado hablar mucho a los médicos, como el doctor Videa, la doctora Ciudad Pasosa aquí, la doctora Portillo, el doctor Sierra Hoffman, todos los médicos que ven y todos los otros médicos que ven pacientes en condición crítica. De los beneficios del tocilizumab, que de hecho está, la T de catracho es tocilizumab, que fue este cóctel de medicamentos que se comenzó a usar en marzo del año pasado aquí en Honduras. Bueno, pero el punto es el siguiente, la noticia es la siguiente. De manera oficial, el laboratorio Roche ha informado a Honduras, a la Secretaría de Salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social que los próximos 3 meses, es decir, septiembre, octubre y noviembre, habrá un limitado acceso de tocilizumab para Honduras y para América Latina.
Ya el doctor Omar Vidal tiene información sobre eso. El doctor Miguel Serajoma incluso lo ha estado ya sufriendo en Estados Unidos ese problema. Y yo quisiera un breve comentario de ellos y sobre todo, ¿qué se puede hacer ante esta situación que se nos avecina de un riesgo de quedarnos sin tocilizumab, como evidentemente ya ha ocurrido en algunos momentos? Y ya sabe usted, la doctora Suya Pasosa, que pone el grito al cielo con absoluta razón y con absoluta autoridad cuando se quedan desabastecidos de tocilizumab. Doctor Serajoma. Sería una tragedia que no hubiera tocilizumab en Honduras, porque aquí ya la tragedia ya la viví yo. Yo le estábamos hablando fuera de cámara de que aquí en 2 semanas no hubo tocilizumab y realmente fue un desastre. O sea, se acumularon la gente en los hospitales y hasta ahorita, hasta ayer nos llegó el siguiente lote de tocilizumab, pero en esta semana tuvimos que inventar, ¿verdad? Tuvimos que usar otros medicamentos y gracias a Dios pudimos conseguir el sarilumab, que es y que me ha funcionado igual. O sea que yo pienso que el gobierno y las casas farmacéuticas deben de tratar de conseguir ese medicamento, que es el mecanismo de acción es igual, porque si no, lo que se viene es un desastre. Porque el tocilizumab se utiliza para salvar a un paciente ya en condición de gravedad. Diría yo que es el arma más importante a nivel hospitalario. Sin duda se ve el cambio en las personas cuando se les pone el tocilizumab y cuando no lo han recibido. O sea, es fundamental para salvar vidas. Fíjese que mientras estaba el corte, yo hacía unos números con los datos de lo que está pasando hoy de los hospitalizados. ¿Recuerda usted que siempre nos reportan los graves, los críticos y los de unidad de cuidados intensivos? Pues en los meses anteriores, entre pacientes críticos y en cuidados intensivos era como el 20%. Pero hoy por primera vez he cruzado números y a esta hora hay en alto riesgo de complicación el 52% de las personas hospitalizadas en Honduras, con datos oficiales. Hay 362 personas graves hospitalizadas, 175 críticos, que solo es buscarle otra palabra a la gravedad o a lo potencialmente mortal. Y los de unidad de cuidados intensivos, que pues ni hablar para pensar de que estas personas tienen en riesgo la vida. Pues de los 1.179, el 52% está grave. No quisiera yo pensar qué pasaría si no se tuviera tocilizumab para estos pacientes. Porque desde el punto de vista médico es el arma más importante. Es el arma más importante para pacientes críticos. En este momento, si no hubiese tocilizumab, tendríamos 616 personas en alto riesgo de fallecer. ¿Cuál es el mensaje esta noche para las autoridades que ya saben de esta información que estamos revelando esta noche aquí en el programa? Mire, aquí calza el dicho, en guerra avisada no hay muertos. Tal cual. ¿Por qué? Porque en este momento el gobierno, todavía hay producción, debe de retener ese medicamento, tener un control sobre el mismo para poder abastecerse. Todavía hay formas para poder abastecer. Pero hay un riesgo que puedan comenzar a quererlo dosificar. No, eso es... A los hospitales, sí, aquí. Correcto. A donde lo utilizan, a los hospitales que lo utilizan, por ejemplo al tórax, donde se ven los más graves de los graves, que comiencen a mezquinarlo y a dosificarlo, precisamente sí, por el temor de quedarse sin tocilizumab. Sí, y podemos llegar a un momento que ni teniendo el dinero para comprarlo se pueda. Entonces aquí la estrategia se nos complica aún más, pero nos hace recordar lo que ya hemos aprendido. Tenemos que jugar en la cancha fuera del hospital, porque si estas personas llegan a un nivel hospitalario, más del 50%, como se ve en esta estadística de hoy, van a requerir tocilizumab y no se va a tener. Entonces, poder abastecerse de la mayor cantidad del fármaco que se pueda y, lógicamente, redoblar medidas para no llegar a esas condiciones que van a poner en riesgo a los pacientes. Eso es clave, evitar que los pacientes lleguen al hospital. Es el punto. Porque tenemos problemas de tocilizumab y esa gente se nos va a morir. Ya tenemos problemas para alto flujo y ahora mire que se nos viene otro. Y esto no es porque en Honduras está quedándose sin tocilizumab, es que el mundo ya lo ha anunciado internacionalmente que es lo que está ocurriendo. Y ya el doctor Serajoma lo sufrió. ¿Algo más sobre ese tema, doctor? Doctor Serajoma, ¿algo más sobre el tema? Solo que traten de conseguir el equivalente, no estén solo con el tocilizumab. Yo traté de conseguir alternativas, que se llama sarilumab. Sí.
De alguna manera hay que tratar de quebrar la burocracia, es una emergencia nacional y hay que conseguir ese equivalente. Ok, buscar la alternativa y sobre todo lo que decía el doctor Videa, evitar que el paciente se nos vaya a complicar. Por eso el mensaje aquí, amable televidente, es por favor, cuídese y cuídese mucho, porque las cosas se están complicando aún más. Y cuando regresemos, se lo vamos a demostrar. Ya volvemos. Me dice una fuente de Entero Crédito que conoce sobre este tema, dice, el acceso al tocilizumab está siendo limitado a nivel mundial. Sí. Por eso entonces, perdón, doctor. Sí, yo, mire, como tenía la internet mala, ahora la tengo buena, quería decir una cosa, yo ya viví no tener tocilizumab 2 semanas y fue un desastre. O sea, entonces yo no quiero que Honduras pase por eso. Sí. De alguna manera hay que conseguir una alternativa, un plan B, y es el sarilizumab. No sé quién lo produce, no sé quién es la casa farmacéutica, pero ocupamos un plan. Que sea ese o que sea el que sea, doctor, pero que en primer lugar no vayan a hacer negocio con eso, ¿verdad? Sí. Ojo con esto, que no vayan a hacer negocio con la necesidad que se tiene del tocilizumab. Me dice aquí que la baja en la producción global inició la semana anterior. O sea que desde la semana pasada ya comenzó la baja en la producción global. Y esta semana, martes y miércoles pasado, fueron informados el Seguro Social y fue informado también la Secretaría de Salud. 2 cosas, ponerse las pilas a buscar el tocilizumab que se pueda encontrar. 2, buscar una opción, porque este es un medicamento fundamental, clave para que separa, o sea, que salva de la muerte a un paciente complicado. Y 3, mucho ojo, por favor, la atención comunitaria, la atención primaria, allá en el interior del país, en los barrios, en las colonias, y usted, amable televidente, cuídese mucho, porque tanto los públicos hospitales y los hospitales privados se pueden quedar sin ese medicamento. Y usted se va a morir. Perdóneme que se lo diga así, pero usted se puede morir, porque no va a haber ese medicamento que es clave en todo esto. Mucha atención. Las dosis recibidas hasta el momento y qué porcentaje se ha dado. Póngame esa gráfica full pantalla, por favor, si es tan amable. Muy bien, vamos rapidito. Vacunómetro en Honduras. No hay ningún otro vacunómetro en Honduras más que este. Atención, se han recibido 5.215.257 dosis de vacunas. De esas cantidades de dosis recibidas se han aplicado el 82% y hay 18% de esas dosis de vacunas sin aplicar. Sí, vacunas que están pendientes sin aplicar porque hay una población importante que está todavía a la espera de la segunda dosis. Es por eso que es ese porcentaje que siempre debe de haber vacunas sin aplicar, porque unos serán para la segunda dosis y otros en el proceso de la vacunación que se va extendiendo. En la siguiente gráfico nosotros podemos ver cómo está distribuido en función a la población meta vacunar, que son 7.121.331 personas con las dosis recibidas en este momento sin vacuna, sin ninguna dosis de la población meta, tenemos el 54%. Con una dosis el 32.5% y con 2 dosis, o sea, con el esquema de vacunación completa, está el 13.5% de la población meta a vacunar. Un momentito, 54% de la población meta sin ninguna dosis. Sin ninguna dosis. 32.5% con una dosis. Así es. Y 13.5% de la población con 2 dosis. Aquí hay un reto tremendo para el gobierno. Tan importante como es el tema del tocilizumab, de conseguirlo o de buscar opciones para atender a estos pacientes graves y evitar también que los pacientes lleguen a esa situación de gravedad. Y esa meta, esos objetivos claros que debe tener el gobierno son 2. Aumentar la cantidad de aplicación de vacunas. Sobre todo ir a encontrar a las personas objetivo de la vacuna a sus casas. Hemos visto en los distintos vacunatones que se han hecho los fines de semana que ya no les está llegando gente en el casco urbano. Y entonces, por ejemplo, en Ocotepec, este fin de semana comenzaron a vacunar niños de 12 años en adelante. Y usted se fija que en el lugar donde están vacunando empiezan a bajar ahí el mismo sábado, el mismo domingo, bajan las edades. Por eso, porque la gente no llega. Entonces, hay que ir a buscar al público objetivo, a la población objetivo, hay que ir a buscar a su casa, a las terminales de buses,
a los centros comunales. Es decir, tenemos que acercar la vacuna a la población. Y yo me iría un poquito más allá. Vamos con la vacunación domiciliaria. Así es. Vamos, por favor, con la vacunación domiciliaria. Así como acercamos, en el caso de la votación, la urna al elector que vota cerca de donde vive, así tenemos que ir con la vacuna, llevársela a su casa. Porque el gran objetivo es rápido, que los que tienen una dosis tengan dos. Ese es el objetivo. Y los que no tienen ninguna, que tengan una. Ese es el objetivo. Vacunación domiciliaria para los que no tienen ninguna dosis es el 54% y apurarse con la segunda dosis. Sí, es una estrategia que ya conoce el Programa Ampliado de Inmunización, la Secretaría de Salud, porque las jornadas de vacunación que se dan anualmente es casa a casa, en el área rural o en el interior del país donde hay una mayor resistencia. Ahí es donde se encuentra una resistencia alta por tabú, por desinformación. Entonces, hay que tener el convencimiento, pero también el acercamiento a la población de manera directa, llegar casa a casa. Creo que es una propuesta interesante que nos ayudaría. Y a la población también el llamado, no se quede con una dosis. Mire, con una dosis no es inmunización, no podemos decir que está vacunado y que esos porcentajes, porque alguien puede creer, a mí me pusieron la vacuna de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, y que tengo el 50%. No, no es protección del 50%, solo alcanza un 30 a un 20% de protección. Su comentario, doctor Sierra Hoffman. Sí, ahora, según lo entiendo yo, la vacuna, no hay problemas de vacuna ahorita en Honduras, ¿verdad? Existe, hay amplia cantidad de vacunas. Le voy a decir, lo que salvó a Honduras hasta el momento, de gran manera, es la donación de Estados Unidos, que fueron 3 millones de dosis. Ojo con eso, porque las 5 millones, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Son 5 millones de dosis. 5.2, 3 son perdón, las donadas. De 5.2. De 5.2, 3 millones fueron donadas por Estados Unidos, ¿verdad? Ojo, 3 millones de dosis. Es decir, para vacunar con 2 dosis a 1.5 millones de aproximadamente el 60% hondureños. de las vacunas han sido donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, exactamente. O sea, ese es un punto clave. Si no, y no me digan que es por COVAX eso, no. Sí. O sea, el gobierno de Estados Unidos donó a muchos países y utilizó el mecanismo COVAX para eso, pero no fue una gestión de COVAX, sino que fue el gobierno de Estados Unidos. Thank you. Doctor. Ahora, una pregunta, solo para estar bien. O sea que ahorita, si ahorita todo el mundo se decidiera vacunar, habría por lo menos vacuna suficiente para bajar ese 54% a 30%, vamos a decir. No. Si mañana todo... No hay. No. Ahora, lo que sí hay, doctor, mía... es para los que tienen una, que tengan correcto. 2. Sí. Por eso es que nosotros, póngame otra vez esa gráfica, ahí está, póngame otra vez en pantalla, es 32 más 13.5 más 13, ¿verdad? 46%. ¿Mande? 46. Pongámosle 46, muy bien. Sí, 46. Por eso, muy bien. Por eso es que aquí, junto con el doctor Omar Videa, le hemos dicho al gobierno que tiene para... 9 de septiembre. Para el 9 de septiembre, estuvimos más o menos calculando las fechas. Los intervalos de dosis. Exactamente. Las fechas y los intervalos de dosis. Tiene que tener al 9 de septiembre el 46% de la población objetivo a vacunar con las 2 dosis. Con las 2 dosis. Para eso hay. Y que sería, ojo, sería un dato sumamente importante. Correcto. Sí, sumamente importante llegar al 9 de septiembre con al menos el 46% de la población objetivo a vacunar con las 2 dosis. Con las 2 dosis. Ojo con eso. Ahora, avancemos. Ricardo, ¿Perdón? La pregunta que me hago yo es, no me gusta que la gente esté llegando menos, porque más bien, o sea, usted sabe, Honduras siempre ha sido un país disciplinado. ¿Usted piensa que es porque, hablando ya objetivamente, piensa que hay que convencer a alguna gente o piensa que es que no hay? Claro, hay alguna gente, mire, por ejemplo, la lástima que no nos quedó chance hoy, pero mañana lunes vamos a sacar unos testimonios, doctor, de algunos lugares donde el problema es que no ha habido una campaña sostenida de educación en salud. Mire, doctor, doctor Sierra Hoffman, aquí, mire, nos preciamos aquí en 3030 y en hoy mismo de tener una campaña sostenida de educación en salud, desde que esto comenzó, antes que comenzara, desde febrero de 2020, tratando de informar, orientar, educarnos todos, conocer todos de todo lo que está pasando, y obviamente me incluyo.
Y en eso se ha carecido mucho. No hay una información, sobre todo en el interior del país, que sea fluida, entendible, para que pueda convencer a la población y persuadirla de que no solo se aplique una dosis, sino que las 2 dosis. Pero mire, doctor, un dato sumamente interesante con la gráfica que nos trae esta noche el doctor. Atención, atención todo el país. Y atención a todos estos coordinadores de salud en el interior del país. El vacunómetro departamental en exclusiva aquí en 3030. ¿Cuál es el departamento donde más se ha vacunado con el esquema completo, doctor? Sí, es el departamento de Valle, con un 27.9% de su población elegible para vacunas. Ya el 27.9% ya tiene las 2 dosis completas. Le sigue el departamento de Islas de la Bahía con el 20.9% de su población con las 2 dosis, Ocotepeque con 19%, Intibucá con 17.9%, Francisco Morazán con 17.6%, Lempira 15.6%, Choluteca con el 14.8% y cerramos con Copán con el 14%. ¿Y por qué cerramos con Copán? Porque el resto de los departamentos en el país tienen un porcentaje inferior al porcentaje nacional, que es del 13.5%. Y vemos, como usted bien lo mencionaba, mire cuál es el último departamento. Gracias en cobertura. Gracias a Dios, con el 6.4% de su población elegible. Entonces, el departamento de Valle es departamento ejemplo en este momento en lo que es la vacunación. Muy bien. Aquí se señala lo malo y se dice lo bueno también. Entonces queremos felicitar al personal de salud, a todas esas brigadas de vacunación, porque no hay brigadas médicas de detección del COVID, de esas no hay en ningún lado. Y ahí son así por puchitos, por poquitos. Ya se dejaron de hacer desde el año pasado. Las brigadas masivas para detectar el virus no hay. Pero sí hay brigadas de vacunación. Y en Valle están dando ejemplo de vacunación. Sí, porque así que muy bien a ese personal de salud, a los coordinadores municipales, ahí de los 8, ¿cuántos son? 9 municipios, ¿verdad? Sí. En Valle. Felicitaciones, que sigan adelante, que le sigan dando vacunas y que por favor la población de Valle sea ejemplo la población de Valle de tener el primer lugar y sostenerlo para que toda su población meta tan pronto como sea posible y les provean de vacunas, por supuesto, se apliquen las 2 dosis. Este podría ser el primer departamento en lograr un éxito en esta pandemia. No, sería el primer departamento en estar inmunizado. Sí, y lograr el éxito porque va a haber reducido principalmente los fallecidos y en segundo lugar los contagios. Muy bien. Vamos, doctor, ¿va con nosotros? Sí, no, estoy poniendo atención, enfocado, concentrado. Muy bien. Y ahora, para concluir, una tomografía. ¿Esta tomografía, doctor? Esa tomografía es de un paciente del interior del país, porque estamos hablando en este momento, en el sector privado estamos viendo esto, el 50% de las personas hospitalizadas en este momento son del interior del país, lo que hemos hablado. En la pandemia se está desplazando al interior del país. Y este es un joven de 33 años del sur del país con un compromiso, mire, doctora Sierra Hoffman, de ayudándole del 90% en el día 6 de la enfermedad, con una dosis de vacuna que lastimosamente se la aplicó hace una semana. O sea, se aplicó, digo lastimosamente porque no llegó a tener la cobertura del 100% o del 90% que le pudo haber provocado esta vacuna de beneficio. Pero se puso la vacuna, se infectó en esa misma semana según el conteo de días y vea lo que está ocurriendo en menos de una semana. Lo recibimos en la noche de ayer y ¿cuál fue el primer medicamento que le pusimos? El tocilizumab. Ahí va, está con oxígeno, con dosis altas, una persona sin ninguna enfermedad. Por eso hablamos de que en este momento van a haber 2 grupos, los vulnerables por no estar vacunados y los que están vacunados. Esta es una guerra que se viene en la pandemia de los no vacunados. Y vamos a la siguiente imagen, porque este es de impacto. Hace apenas 45 minutos, joven de 16 años, sin ninguna comorbilidad, del interior del país, lo acabamos de recibir en un hospital privado, con un compromiso del 40%, 16 años, sin ningún padecimiento. Esta es la realidad. Estos son la población que todavía la vacuna no ha llegado al alcance para ellos. Y esta es la guerra de los no vacunados. Bueno, cerramos con 2 cosas. La primera es, usted decía, doctor, con respecto al tocilizumab, el problema que podemos tener ya a partir de septiembre,
Es decir, estamos hablando de mediados de septiembre, podríamos comenzar ya a tener problemas porque hay una provisión del Seguro Social y de la Secretaría de Salud como para más o menos un mes. Creo que el Seguro Social tiene un poco para más, pero de la CESAL es como para un mes, o sea que como el 15 de septiembre, 20 de septiembre podríamos tener un problema. Pero ¿sabe qué me estaba diciendo ahorita alguien que sabe de este asunto? Que dentro de las alternativas que planteaba el doctor Miguel Serra Hoffman, para poder darle este medicamento a los pacientes graves, que si no hay tocilizumab, ya hay países que se han adelantado a buscar esas opciones y que ya la tienen en la mano, porque este problema de la producción de tocilizumab es a nivel mundial. Pero ya hay 2 países en América Latina que ya tienen en sus manos, en su poder, la opción para enfrentar esta escasez de tocilizumab. Y hay 2 países. Uno de ellos es República Dominicana y el otro, ¿cuál cree que es? De Centroamérica. ¿Cuál cree que es? El Salvador. El Salvador. El Salvador. Sí, es que El Salvador. no es nada difícil. ¿Quiénes son los adelantados? Ahora, dígame cuál es la molécula que ellos tienen. No, esa información no la tengo, doctor, ya eso ya me complica mucho. Pero quien me lo está diciendo, que me pidió guardar el anonimato, o sea, por supuesto, tiene por qué saberlo, ¿verdad? Tiene por qué saberlo. Sí, ahora, ya el detalle de qué medicamento es, tampoco me gustaría yo mencionarlo aquí, doctor, porque no van a creer que aquí estoy promoviendo algo y no ese es el punto. Lo que quiero, y como usted bien lo ha dicho, es que hay que buscar la manera como tener una opción, tener una alternativa para esos pacientes en el dado caso que sí, como ya nos lo han dicho, nos quedemos sin tocilizumab. Y ese sería el plan B, porque el plan A es garantizar el tocilizumab. Sí. El plan A es, permítame, el plan A es garantizar el tocilizumab, pero hay que tener un plan B, lo mismo que el Sputnik, ¿verdad? Igualito. Y el plan B es tener algunas opciones, que ya la República Dominicana y El Salvador lo tienen. Doctor, nos despedimos, ¿su comentario final? Yo no quiero que Honduras pase por lo que yo pasé hace una semana, donde no había tocilizumab y los hospitales colapsaron en Estados Unidos. Bueno, en el área mía nunca había sucedido. Las muertes incrementaron y yo me sentía, bueno, sin la espada, ¿verdad? Que normalmente uno tiene. No quiero que eso le pase a Honduras. Aprendí en el camino, conseguimos el sarilumab, a mí no me da pena decirlo, sarilumab, y funciona igual, con los mismos resultados. Honduras tiene que prepararse, tienen un mes, se los digo por adelantado. Se los dijimos en el marzo 2020, no hay por qué no creerme, ¿verdad? Consigan el sarilumab o que Roche se ponga las pilas produciendo más. Una de 2. Muy bien. Gracias, doctor Miguel Serra Hoffman. Cerramos, doctor Vidal. Sí, bueno, a la población esto nos determina. Tenemos 5 salvavidas para que no nos ahoguemos. La vacunación, el uso de doble mascarilla, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento y la profilaxis. Póngase los 5, porque con los 5 podemos salvarnos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención, buenas noches y que estén bien.